Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una semana más, una unidad de tiempo más, una ocasión más a vuestro programa de misterio y enigmas y anomalías y extrañezas, ¿no? Y extrañezas. Favorito que hacemos, como bien sabéis, desde Radio Despí. Y para desde Radio ese Despí. desde ese lugar misterioso, quién sabe si real desde un punto de vista físico, como ya comentaste una vez en uno de los monográficos, llamado El Búnker. Yo llegué a decir alguna vez. Tú llegaste a plantear ¿Sí? una vez que quizás hacíamos el programa tumbados en casa, cada uno en su casa, Sí, eso es verdad. desde el sofá. Pero y eso cuando tú haciendo Skype. lo planteaste como que hacíamos el programa Sí, mentalmente. mentalmente, sí. Pero no. Con los poderes ocultos. En fin, Alejandro, ¿de qué nos vas a hablar en esta ocasión? Terra Incógnita nuevo tema, o quizá no tanto. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones hemos hablado de esos relatos, a veces propios del folclore de los humanoides, de los raptos, de las abducciones, o de según qué otros relatos, ¿no? Algunos muy famosos y que, bueno, se sabe ya a ciencia cierta que fueron hoaxes, que fueron fraudes, invenciones, quizá para tener algo la gente que leer, algo, como diríamos en el anterior programa, de alta extrañeza, ¿no? Algo interesante, algo que nos removiera conciencias o que simplemente nos causara esa sensación del morbo por lo misterioso, ¿no? Que yo al menos lo reconozco, es por lo que me gustan estos temas y entiendo que a gran parte de nuestra audiencia también. Y me refiero, cuando digo a casos clásicos, a casos como por ejemplo el de Oliver Lerch, o Oliver Larch, como también se le conoce. Me suena bastante. ¿Te suena, verdad? Pues es un caso que, depende de la fuente, nos lleva al año 1889, al año 1880, incluso ya en el siglo XX, en el 1900 y pico. Oliver Larch era un niño, y digo era porque nunca más al parecer se volvió a saber de él, después de una mañana de Navidad. ¿Por qué? Pues porque en su casa al parecer tenían mucha sed, se habían quedado sin agua dentro de la casa, necesitaban agua y mandaron al jovencito Oliver Larch, que en algunas fuentes tiene 11 años, en otras 20, en otras 9, en otras 15, en fin. Como digo, el jovencito Oliver Larch o Oliver Lerch, o incluso, como también otras fuentes apuntan, Oliver Thomas. Lo mandaron afuera, a que fuera a buscar agua al pozo de la propiedad. Pero, ¿qué pasó? Efectivamente, ya estáis todos recordando la historia, estoy convencido. Desde la casa empiezan a escuchar unos sonidos, unos gritos del pobre Oliver, diciendo: «¡Mamá, socorro! ¡Se me llevan! ¡Se me llevan!». Y ese «se me llevan» es cada vez más lejano, pero no en distancia horizontal, sino en distancia vertical, en altura. Salen todos rápidamente al exterior de la casa. Recordemos, una mañana de Navidad, el suelo estaba nevado, y ven que, efectivamente, el joven Oliver Larch había salido en dirección a aquel pozo. Pues las huellas del niño estaban marcadas en la nieve, pero a escasos metros antes de llegar al pozo, las huellas se desvanecían. No había más huellas, ni en dirección al pozo, ni en dirección a ninguna otra parte. Era como si simplemente el niño se hubiera desvanecido. Y aquella idea, ¿no? Aquella idea de que la voz de Oliver parecía alejarse, pero hacia las alturas. Y ese detalle quizás un poquito macabro, poquito no, muy macabro, de «se me llevan», plural. ¿Quiénes se lo estaban llevando? Nadie, porque tampoco había nadie a quien llevarse. Oliver Lerch, Oliver Larch, Oliver Thomas nunca llegó a existir. Fue una noticia falsa. Pero me refiero a este tipo de historias, ¿no? De gente que desaparece. La gran mayoría de veces gente que desaparece para nunca más volver a ser vista. Pero, afortunadamente, en el monográfico de hoy no va a ser así. Un monográfico que paso a denominar Ida y regreso al País de las Maravillas. Todos los casos que voy a relatar a continuación en este monográfico los he podido recopilar gracias a la labor del investigador de lo forteano, Brent Swanser, que a su vez, ojo aquí el detalle, ha podido recopilar a través del trabajo de otro investigador que se llama David Paulides,
un famoso investigador también de lo forteano, pero especializado precisamente en esta casuística de la que vamos a hablar en este programa, que es la de las desapariciones misteriosas. Concretamente, David Paulides es famoso, o Paulitz, es famoso por escribir una serie de libros conocidos como los Missing 411, es decir, los 411 desaparecidos. Pero de esos 411, yo me he quedado con 5 casos que, como digo, no tienen ese final trágico como el de la historia, leyenda de Oliver Larch, sino que afortunadamente, ya lo digo desde el principio, los testimonios de los que os voy a hablar, todos acaban regresando ¿desde dónde? Desde ese otro lado, desde esa otra dimensión, desde quizás el mundo de los sueños, desde ese Wonderland, ese país de las maravillas. Precisamente dices país de las maravillas. Te estás refiriendo a mundos happy, mundos positivos. No son experiencias negativas ninguna de ellas. No necesariamente, pero está bien que me hagas esta pregunta de el por qué yo me refiero a esto como el país de las maravillas, pues en una clara alusión a esa novela de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Pues porque además todos los casos que voy a relatar a continuación están protagonizados por niños que viajan a otro mundo y regresan. Un mundo de locura, un mundo que contiene elementos que no son del nuestro. Y el primero de ellos nos lleva al año 1868, a una región al norte de Michigan, Estados Unidos, cuando una niña de 3 años estaba con su padre en un campamento de leñadores, estaba y dejó de estar, tal cual, como en muchos casos. A la vista del padre. No necesariamente a la vista del padre, sino que, bueno, tú sabes que tu hija está 3 metros detrás tuyo, te giras, la ves, te giras otra vez en menos de 5 segundos y ya no está. La llamas, piensas que, claro, como ha pasado tan poco tiempo no puede andar muy lejos, seguro que está detrás de ese arbusto, detrás de ese tronco de árbol, pero pasan los minutos y no, tu hija no aparece. Y no apareció hasta 2 días después. Pero vamos a ir paso a paso, desde el principio. Como digo, esta niñita, recordemos el detalle, de tan solo 3 años, desaparece. El padre, como es normal, los padres se vuelven locos, empiezan a hacer batidas de búsqueda, pues tanto ellos como los vecinos y demás conocidos e interesados en que evidentemente la niña se encuentre sana y salva y se encuentre cuanto antes, porque recordemos que en la mayoría de casos de desaparición las primeras 48 horas son cruciales para que el caso se resuelva siempre favorablemente o casi siempre favorablemente. Cuando ya supera ese límite de las 48 horas es cuando hay más posibilidades de que o bien nunca se resuelva o bien si se resuelve el final sea fatídico. Pero al mismo tiempo hay algo paradójico en ello, por lo menos en la legislación española, que si bien esas 48 horas son claves, hasta que no han pasado 48 horas no se puede interponer formalmente una denuncia por desaparición. Pues sí, la verdad es que paradójico. Vamos, yo al menos creo que es así, ¿eh? De todas formas, si hay algún oyente o alguna oyente con, digamos, formación de derecho que pueda clarificar esto más o que me digan, oye Daniel, estás equivocado, no es así. Pero yo por lo menos es lo que tenía entendido, ¿eh? Que hasta las 48 horas no se da por oficialmente desaparecida una persona. Pues afortunadamente, como digo, en el caso de esta niña del año 1868, pasaron 48 horas y no más. A los 2 días se encontró, apareció la niña. Pero antes, los padres, en ese estado de nerviosismo, de preocupación más que lógico, más que evidente, decidieron contratar los servicios de 2 cazadores experimentados de la zona para intentar encontrar algún rastro de su hija desaparecida. Estuvieron todo el primer día intentando hallar el paradero de la niña, pero sin suerte. Pensaron que quizás tendrían que seguir unas horas más porque el padre les insistía, no, pero es que no puede estar muy lejos, estaba aquí hace un momento. Se hacía de noche, no se convertía entonces el lugar, aquellos bosques, en un paraje cómodo de transitar, cómodo para continuar con la búsqueda, así que decidieron posponerla a las primeras horas del día siguiente. Y en ese segundo día, los cazadores, mientras llamaban a la niña, en un momento dado, empiezan a escuchar precisamente lo que parecía la voz de una niña, a lo lejos. Pero además de esa connotación, además
de ese efecto físico que es escuchar la voz de alguien que está lejos, les daba la sensación de que aquella voz, de aquello que claramente era un niño o una niña, tenía un fenómeno extraño asociado en ella. Me explico, y es que, según se relata en esta historia, la voz aquella era como si estuviera tapada de alguna manera, como si un niño, como bajo tierra o en alguna trampilla, por ejemplo, o que tuviera como una especie de manta o algo delante de la boca que le amortiguara el sonido, pero igualmente sonaba lejos. Pero aquella voz se seguía pronunciando, con lo que los cazadores se podían ir acercando a su fuente cada vez más y más, hasta que llegan a un río. Y cuando llegan al río, donde allí la voz está más cerca, está a escasos metros, pero aún mantiene ese tono así como si tuviera, como dice la historia, ¿no?, una manta tapándole la boca o envolviéndole la cabeza que le amortigua el sonido, también escuchan un gran chapoteo en el agua. Y lo que ven, ya cuando realmente divisan el río, es una gran forma oscura, quizá un oso, que sale del agua y se dirige hacia la otra orilla de donde ellos están, los cazadores, y se pierde entre los bosques, entre esos densos bosques de Michigan. Pero un oso un poco extraño, un oso grande, un oso con una tonalidad muy oscura, ese color negro, ¿no?, del que hablábamos en el programa del Black Flash de Provincetown, pero que no le dan mucha importancia porque realmente lo que ven, además de por escasos segundos aquella forma negra, es a la niña perdida que por fin estaba ahí y que afortunadamente estaba viva. Estaba viva, pero ojo, un detalle. La niña no tenía zapatos y también había perdido un gorrito que llevaba. Bueno, el gorrito se le ha podido caer en cualquier momento durante esos 2 días escasos. Pero los zapatos, ¿por qué la niña se había perdido en el bosque? Un bosque donde hay piedras, donde hay ramas, donde hay plantas con pinchos, donde no es un suelo precisamente fácil de caminar por él. Y no tenía heridas, claro. ¿Pierde los zapatos? No se sabe si tenía heridas o no. Bueno, después del evidente reconocimiento médico que confirmó afortunadamente que estaba bien y que no había sufrido ningún tipo ni siquiera de desnutrición o de que presentase los primeros síntomas de una hipotermia o de congelación, se dan cuenta de que la niña cuenta cosas que no debería contar. Y me explico. Porque cuando le preguntan qué le había pasado, por qué se había marchado, ella siempre dice que es que el señor lobo la atrapó, la hizo su prisionera. ¿Cómo? El señor lobo. ¿Y quién era ese señor lobo? Pues una especie de animal grande, oscuro, que ella, pues, lo relacionaba con un lobo. Y que, además, ese señor lobo le había comido sus zapatillas y le había quitado su sombrero. Pero, para más detalles curiosos, pese a que podemos pensar que se trata de una entidad hostil, la niña llega a decir que en varias ocasiones ese señor lobo le ofrece bayas, le ofrece frutas silvestres para que vaya comiendo, es decir, hace porque la niña esté bien, esté alimentada, esté sana e incluso no tenga frío. ¿Señor lobo? ¿Realmente un gran lobo había cuidado de ella? ¿Realmente quizás aquel animal, lo que parecía un animal grande, un oso, como habían visto quizás los cazadores, había sido el custodio, el guardián, mientras la niña había estado desaparecida? ¿Por qué ese sonido amortiguado de su voz, como si no estuviera en este mundo, como si se filtrara de alguna manera, pero no a plena potencia? Claro, porque no la encuentran envuelta tampoco en mantas, ni como si alguien la hubiera ayudado de alguna manera. No. Año 1868, un caso que, como digo, el investigador David Paulides saca a la luz y populariza, y que al parecer sucedió realmente. No es un caso extraordinario, simplemente es una niña que desaparece y afortunadamente vuelve a aparecer. Todos los casos, como digo, van a ser así. No tiene a priori esos elementos sobrenaturales que podrían caracterizar a según qué casos, pero sí lo tiene ese relato, ¿no?, del señor lobo. No olvidemos que se trata de una niña de 3 años. De una niña de 3 años que quizás haya escuchado de sus padres la historia de Caperucita Roja, una niña que se pierde en los bosques en busca de la casa de su abuela y se encuentra con el lobo y el lobo se la juega de alguna manera. Quizás o se encuentra aquella con un oso, se la jugó. O se encuentra con un oso, ¿no? Un oso negro, y lo confunde con un lobo. En su, digamos, visión de las cosas de una niña de 3 años, no sé. Pero el caso es por qué un oso iba a cuidar, ¿no? Pues ahora que dices esto, Daniel,
La realidad es que en el año 1955 también se produce un caso de similares características al anterior, es decir, una niña desaparece en unos bosques, concretamente en los bosques de Montana conocidos como el Parque Nacional de Kootenai. Una niña de nombre Idae Mae Curtis, para más detalles, es decir, es un caso que trascendió a la prensa local y es conocido públicamente hasta el punto de que durante 2 días más de 350 personas estaban buscándola. Al final la encontraron, todo estaba correctamente, la niña no mostraba ningún tipo de magulladuras y todo estaba bien al parecer, según explicó la niña, porque literalmente un oso había cuidado de ella. La policía, las fuerzas del orden público desconfiaban, ¿no?, de que realmente un oso, ese animal fiero, salvaje de la naturaleza, hubiera decidido por 2 días ser la niñera de una niña pequeña. Pero es que los padres juraron y perjuraron que realmente lo que decía su niñita era cierto, que un oso la había cuidado. En fin, otro caso parecido lo encontramos en uno ocurrido el 25 de agosto del año 1898 y le ocurrió también a una niñita de nombre Alice Rachel Peck, que, para resumir, viene a ser lo mismo que este primero que he explicado, de la niña de 3 años de Michigan. Y finalmente, no 2 días, sino en 3 días, el 28 de agosto del año 1898, la encuentran. Y lo mismo, le vuelven a faltar los zapatos, le falta también curiosamente un gorrito que llevaba la niña. Y pese a lo escarpado del terreno, pese a los accidentes geográficos de la zona, no se explicaban cómo era posible que la niña hubiera desaparecido aquí y hubiera aparecido a esos kilómetros de distancia donde se encontró, habiendo tenido que atravesar pues ríos, habiendo tenido que escalar por zonas rocosas, que algún tipo de herida le habrían tenido que causar, y más iba descalza. Pues no, la niña estaba totalmente ilesa, no presentaba ningún tipo de heridas ni magulladuras. Y cuando le preguntaron el cómo había desaparecido y el cómo había sido posible que hubiera aguantado en aquellas condiciones también durante esos 3 días, frente a las inclemencias de la naturaleza, la niña contestó que el hombre negro la había protegido. Incluso el hombre negro la había llevado a cuestas para superar el río, para superar esas zonas que eran más peligrosas. Todo esto del hombre negro, en realidad no queda claro si se refiere a alguna entidad oscura o a una persona de color, resumiendo. Pero bueno, esa connotación, ¿no?, de los hombres negros, de los seres negros, de los osos grandes o señores lobo negros, oscuros. Curioso, porque, si os dais cuenta, os he estado hablando de misteriosos casos de desaparición, pero con afortunada aparición posterior, donde el que causa la desaparición, donde el que hace desaparecer, es siempre una figura oscura, una entidad tenebrosa, podríamos decir, al menos en aspecto. ¿Cuándo? Seguro. Todos habremos oído hablar de casos similares de niños que aparecen, pero acompañados de esas... La dama blanca... Exactamente. Sí, una señora luminosa, cosas de este tipo, ¿no? Pero aquí no. Aquí esa connotación de luz, de ese blanco relacionado con lo puro, con lo bueno, con lo bondadoso, desaparece, pero, en definitiva, el efecto es el mismo. El niño o la niña, como en estos casos, no se ve dañada ni magullada de ninguna manera y puede ser encontrada sana y salva. Sea lo que sea o sea quien sea, lo que es evidente es que traslada a estos niños pequeños, porque si se los encuentra sin calzado y no han tenido ningún tipo de herida ni magulladura, para empezar es bastante extraño que niños de esas edades anden tantos kilómetros. Eso es bastante cuestionable. Y que además no les pase factura, ¿no? Y además, como digo, es la cuestión de si los zapatos se han deshecho de ellos en el último momento, cosa que podría explicar el hecho de que no tuvieran magulladuras. Claro. Pero sí que podían tener llagas o cualquier otro tipo de cosas, o rozaduras. ¿Pero por qué? Tanto andar. ¿Por qué quitárselos en ese momento cuando esas presencias pueden, digamos, estar intuyendo que el equipo de búsqueda llega a la zona? Además, serían encontrados alrededor de la zona. Pues no se encuentran. Son objetos que desaparecen. Es muy extraño ese. Y además estamos hablando de entidades, por mucho que una niña diga que se trate del señor lobo,
en realidad quizá no deje de hacer referencia a que es una cosa rara, pero que la niña, a su corta edad, lo único con lo que lo puede relacionar a aquella cosa es con un lobo, con un lobo grande, pero en realidad que no se trate de un lobo. Yo tiendo a pensar que igual se trataba de un oso negro, que son los osos más pequeños que hay, digamos, en comparación con el oso pardo, por ejemplo. Pero ¿qué sentido tiene que un oso negro se lleve a una niña, le ofrezca bayas, le coma los zapatos y le quite el sombrero? Bueno, no sé qué decir, podría ser. Pero por lo menos es verdad que... la niña hubiera dicho un oso. Claro, pero no es un carnívoro propiamente dicho, es un omnívoro, y si no interpreta como que es parte de su dieta para ese día, ¿no? Pues puede... no lo sé. Pero es que las niñas... Pero es muy arriesgado, las ¿no? niñas conocían, sabían cómo eran los osos. Claro, eso es y lo en extraño, este segundo ¿no? caso se refiere como aquella entidad, Sí. como el hombre negro, el Black Man. Ahora bien, lo de señor delante sí que me hace pensar en que no tiene por qué tratarse de una entidad, digamos, semihumana o humanoide con forma de lobo, un hombre lobo. Lo digo porque cuántas veces no hemos oído decir de pequeños, sobre todo en los cuentos infantiles o en las series de dibujos animados, sobre todo para los más pequeños, que hablan del señor pollo, la señora gallina, el señor cerdo. Pudiera ese ser. apelativo, digamos, como de humanizar al animal, ¿no? Si es que Supongo se trata... que para infundir cierto respeto en los niños hacia los animales. Pero si es que se trata de un animal. Exacto, realmente, sí, sí. ¿no? Porque Ya digo, por las condiciones de... Primero la desaparición. Que en realidad muchas veces, desgraciadamente, las desapariciones ocurren así, ¿no? Sí. Es un visto y no visto. Sí. Pero tiene un punto extraño, ¿no? ¿Cómo es posible? Cuando mi niñita sé que estaba aquí detrás, me giro y ya no está. Y no ha podido recorrer tantos metros como para que desaparezca en estos momentos que yo he estado girado sin verla. Pero no, ya no estaba. De hecho, ya ocurrió hace poco, precisamente por la zona, aquí si no recuerdo mal, del pantano de Sau. No sé si fue el año pasado. ¿Recuerdas aquel caso de un niño también de 3 años? Que estaban ahí en el coche, desempaquetando, pues bajando las maletas y demás, instalándose en... No sé si estaban instalándose para quedarse en la casa o se volvían ya. Y estuvo el niño, que estaba en el interior del coche, un niño de 3 o 4 años, y en un momento de desconectar del niño durante un minuto o 2, el niño desapareció. Y tuvieron la suerte de encontrarlo 2 o 3 días después, apenas a 1,5 kilómetros, que también era difícil que no lo hubieran encontrado, ¿no? Un poco extraño, pero estas cosas pasan a veces, ¿no? El niño estaba eso, pues como a 1 hora y media andando de los alrededores, y el niño ya empezaba a tener síntomas de hipotermia. ¿Y por qué se había ido el niño? Bueno, esas cosas que pasan, ¿no? va a ser difícil que lo llegue a explicar alguna vez, ¿no? Me refiero porque un niño con 3 años... Pero independientemente si estos dos primeros casos podríamos considerar que pueden obedecer, si es que son reales, a según qué condiciones totalmente normales, naturales, sin que intervengan factores extraordinarios, de alta extrañeza, este siguiente claramente nos traslada a ese Wonderland, a ese país de las maravillas, a ese país, como tú decías, Daniel, feliz, maravilloso, fantástico, De color. que no es agresivo, que no muestra ningún tipo de hostilidad, pero que parece pertenecer a otra realidad, a esos mundos paralelos de los que hablábamos en el anterior programa. Y me explico. Porque ahora nos vamos al año 1898 y es un caso que, como digo, David Paulides se encontró en el llamado American Ethnology Annual Report, y en este se nos explicaba la historia de un niño del que solo ha trascendido el nombre, Wafford, de tan solo 10 años. Un niño que en aquel año, como digo, un día de 1898, decidió ponerse a jugar con el arco, hacer un poco de práctica de tiro con arco cerca de su casa, en unos campos que había por allí. Pero de repente el hobby del tiro con arco al parecer le cansó y decidió que sería más divertido pescar. Pescar con las manos o con la ayuda de palos ahí un poquito afilados y así. Así que se fue al riachuelo próximo a su casa donde estaba y empezó a construir unos pequeños diques con piedrecitas para entorpecer el paso de los peces en el caso de que el niño pues los quisiera arrinconar. Un auténtico survivalist, ¿eh? Totalmente. Eran los entretenimientos de aquella zona en aquellos tiempos. Sí. Pero mientras precisamente estaba haciendo esto, el intentar pescar a los peces,
una figura, un hombre, emerge de unos arbustos próximos y saluda al niño. Y, como en estas historias que seguro todos y todas hemos escuchado cuando éramos pequeños de, por favor, si te sale alguien al paso que te dice, oye, ¿te quieres venir conmigo? Conmigo te lo vas a pasar bien. Di que no, di siempre que no, que son hombres malos. Pues aquí sucede lo mismo. Esa figura, ese hombre que salió al paso, invitó al joven Watford a que lo acompañara a un lugar donde se lo iba a pasar muy bien. Y por algún motivo, y estoy convencido de que Watford había oído hablar de este tipo de advertencia por parte de sus padres, por algún motivo quizás muy parecido al que experimentan los abducidos cuando son conducidos sin apenas mucha fuerza bruta, por llamarlo de alguna manera, por parte de esos humanoides o de los tripulantes de los ovnis, que no sienten esa extrañeza de lo que realmente está sucediendo cuando así tendría que ser. Te están secuestrando en contra de tu voluntad, unos seres muy raros que nunca has visto, como mínimo preocúpate y sal por patas, ¿no? Pues no. Watford muestra una tranquilidad, según él recordaría después, pues bastante pasmosa, y no puso objeción a aquella oferta de aquel extraño que había aparecido en aquel momento. Y efectivamente, aquel extraño lo llevó a una casa que habría a unos pocos kilómetros de donde se encontraban, una casa donde, bueno, al entrar vio que había mucha más gente normal. Gente que eran hombres, mujeres, niños, seguramente estamos hablando de padres, madres y de sus hijos, como en una fiesta o en una comunidad entre familias. Comiendo, jugando, riendo, todo transmitía una comunidad. Bueno, sí, o un grupo de gente que se había reunido en aquel momento en aquella casa, pero que se respiraba o que se sentía felicidad en el ambiente, que había ese calor humano de agradecer, así que se sintió muy cómodo. De hecho, se puso a jugar con aquellos otros niños y comió con ellos unas comidas también pues que estaban muy buenas. E incluso hasta tal punto estaba a gusto que cuando ya el sol empezó a ponerse, le cogió el sueño y dijo si se podía quedar a dormir allí. Y efectivamente le dijeron, pues vale, quédate a dormir tranquilo, aquí tienes una cama, acuéstate, relájate, que mañana ya será otro día. Llega ese mañana, el niño se levanta y dice, jolín tú, oye, que yo estoy durmiendo aquí en la casa de esta gente y yo no he dicho nada a mis padres, seguro que mis padres están preocupados. Oiga, señor, ¿puedo volver a mi casa ya? Ah, bueno, vale, sí, mira. Ven, salimos afuera, yo te acompaño y ven, mira. Entonces llegan a un punto donde se sitúan este niño y este hombre, ¿no? Que como hemos visto, y aquí va a quedar el relato, en ningún momento hay ningún tipo de abuso ni de malas intenciones, al contrario, sino simplemente, como le había dicho desde un principio, le animaba a que se fuera con ellos a pasárselo bien y al parecer así fue. Llegan a un punto donde a un lado tienen un huerto y al otro un campo de maíz. Y el hombre le dice, ¿ves allá a lo lejos ese camino que sube por este lado y que conduce? Sí, pues ahí tienes que ir, recórrelo, que en nada llegas a tu casa. Venga, hasta la próxima. Y el niño empieza el camino y se gira a los pocos metros para despedirse de aquel hombre. Pero ya cuando se gira, ¿no hay nadie? No hay nadie y además se da cuenta... La casa tampoco está. Que la casa no está, que quizás la casa ya la habían dejado metros atrás, tras el bosque, pero en ese gesto de girar la cabeza era como si el mundo estuviera cambiando a otro que no correspondía con el que instantes antes estaba caminando por. Y me explico, ya no había huerto, ya no había campo de maíz, ya no había hombre, era otra zona totalmente diferente, era como si se hubiera teletransportado a otra zona que por otro lado le resultaba familiar. Y en ese preciso momento empieza a escuchar unas voces que proceden de unos pocos metros más allá, y detrás de unos arbustos, efectivamente, una comitiva de personas se abalanza sobre él. Por fin, ¿dónde te habías metido, Watford? ¿Dónde estabas? Todos buscándole. El chaval, yo creo que algo de sentimiento de culpa sí que debió sentir, pero es que entonces le explican que había estado perdido 2 días. Y le pregunta, ¿pero dónde te metiste? ¿Dónde has estado todo este rato? ¿Por qué no avisaste? ¿Qué pasó? ¿Qué te ha pasado? Bueno, y entonces el niño relata lo sucedido. Pero es que lo fuerte es que el niño dice, oye, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Pero qué me estás contando tú? Si tú estabas también en esa casa. Refiriéndose a una de las personas que lo había encontrado. Dice, ¿yo? ¿Pero qué casa? ¿Dónde había una casa? Fuerte, ¿eh? ¿Qué dices?
Sí, claro, ¿no te acuerdas lo bien que nos lo pasamos todos anoche? Tú también estuviste conmigo anoche. Eran como doppelgangers Sí, de la gente. ¿Qué me estás diciendo? No, Wafford. Si yo llevo todos estos 2 días buscándote acompañado en todo momento por esta gente que me ha visto, que he estado junto a ellos, ¿estás seguro que me viste a mí? Y la gente diciéndole, no, chico, fulanito ha estado en todo momento ayudándonos a encontrarte junto a nosotros. Nunca ha estado en qué casa, por cierto. ¿Dónde dices que había una casa? Sí, bueno, mira, ¿ves? Pues por allí hay una casa. Wafford, nunca ha habido una casa por ahí. Y entonces alguien dice, ya sé lo que ha pasado. Tú has tenido un encuentro con los Nunneji, con la gente que vive en todos lados. Dice, ¿con quién? Dice, pues con unas entidades sobrenaturales que pertenecen al folclore cherokee de la zona, que desde hace años se cuentan historias suyas. Historias que, al igual que la tuya, nos presentan unos personajes bondadosos, que nos hacen participar de sus familias, de sus juegos, de sus comidas. Pero no pertenecen a nuestro mundo, no están entre nosotros. Tú has tenido un encuentro con ellos y has sido llevado a ese otro lado. Pues ese tipo de historias, ¿no? Que parecen sacadas de cuentos, literalmente, ¿no? O que yo creo que podrían recordar perfectamente a quien no esté versado en este tipo de temática de los seres féricos o de las abducciones alienígenas, a cuentos como los que dan nombre al programa de hoy, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Esas realidades paralelas que parecen transmitir una sensación de normalidad, de que se trata de algo habitual, pero que cuando despiertas, por llamarlo de alguna manera, Generar cuando esa realmente, inquietud, ¿no? De exacto, dónde he estado yo. Entonces, ¿quién era esa gente? Y sobre todo ese detalle curioso de esa persona Como clónicos. que al parecer estaba en ambas partes de la historia, ¿no? Esos clones, esos changelings, esos changeling, ¿no? Esos cambiazos que pueden llegar a hacer, según contaban las leyendas, Que toman los seres féricos. Sí, claro, toman apariencia a su voluntad. Bueno, los changelings, como recordaréis, eran aquellos cambiazos que hacían las hadas entre nuestros niños y unas copias defectuosas que fabricaban de estos. Esto se parece que más estaban enfermitos. Yo creo que esto se parece más al término precisamente que comentamos en el programa aquel en el que yo hablé del Foison, que era esa habilidad de tomar el aspecto de lo que sea. Pues quizá. Pero que en algún sentido... Cambia formas. Exacto. Bueno, los shape-shifting, ¿no? También propios del folclore de algunas tribus Es lo que hemos de hablado América a del veces de Norte. los humanoides y demás, ¿no? ¿Tienen realmente ese aspecto? ¿O tienen el aspecto que quieren o que les conviene? Quizá para ese niño lo mejor era generar un aspecto, ¿no? Digamos de humanidad, ¿no? De cercanía, de naturalidad. Sí, pero ¿con qué intención? ¿Con qué intención alguien, un Numeji quizás, como contaban las leyendas, invita a un niño humano normal y corriente a que conviva con ellos durante una noche? Quizás solo por ganas de jugar, ¿no? O simplemente por reclutárselo, por pensar, imagínate, si es un huérfano o algo, pues uno más para nosotros. Pero si cuando el niño dice, oye, que me gustaría volver a mi casa, sí. no le pone ningún tipo de problema. Claro que no. Pero imagínate que el niño nunca llega a decir que quiere volver, pues se queda con ellos. Bueno, pues tonto el niño, ¿o no? O no, depende. Pero para el caso es que no había Sí. esa intención de secuestro, de rapto, en contra de la voluntad de uno, ¿no? Fue una invitación y punto. Pero como en muchos casos, ¿no? De ovnis y de humanoides, después uno cuenta la historia y es merecedor del más alto descrédito. Sí. ¿Qué casa dices que había allí? Si ahí no hay ninguna casa. ¿Con quién? ¿Con quién dices que ha jugado? ¿Con qué familia? ¿Con qué niños? No existe nadie así. En fin, es otro mundo, ¿no? Es otro lado desde donde, afortunadamente, en los casos que, como veis, estoy explicando, siempre se puede regresar. Y sin ningún problema, ¿eh? Por cierto, sin ningún tipo de escape así a la desesperada. Además con facilidades, te dicen, no, mira, coge el camino de allí y síguelo recto. El siguiente caso es aún más bizarro, Daniel, y se entronca totalmente, según yo lo veo, en un caso de estos que podría haber pasado a engrosar un programa de nuestros queridos inquietantes humanoides. Me explico. Un caso reciente. Nos vamos al año 2010 y el protagonista es un niño de muy corta edad también, John Doe, de 3 años,
John Doe, que por cierto es el nombre que se le suele dar a aquellos cuerpos, a aquellos cadáveres cuando no presentan identificación posible. Es el nombre estándar. En vez de poner anónimo, ponen siempre John Doe o Jane Doe. Jane Doe, sí, sí. Lo cual es un poco raro, ¿no? En este caso. Bueno, o pero quizá es un nombre, lo están usando como... No. Como seudónimo. No. Yo no me lo he encontrado como si fuera un seudónimo, sino como el nombre real de la persona. Curioso. Y además, si fuera un seudónimo, lo veo de mal gusto. Cuando se sabe que es sobre todo ese seudónimo utilizado bueno, quizás porque es un nombre en muy autopsias. común, y por eso se hace la broma, ¿no? Y se le pone... No lo sé. El caso es que esto sucede no en un lugar cualquiera, en un lugar del que ya hemos hablado aquí en Terra Incógnita. Un lugar que tiene ese tipo, por llamarlo de alguna manera, de ciudades intraterrestres. Y este lugar está emplazado en el Monte Shasta. En el Monte Shasta, Daniel. Fíjate tú. Nos vamos al Monte Shasta, a California, como digo, año 2010, cuando el jovencito John Doe, como digo, de 3 años, estaba junto a su padre pescando en un río próximo al Monte Shasta, ¿no? A eso de las 6:30 de la tarde. Pero en un momento dado, en un visto y no visto, John desaparece. Y el padre lo busca. Pasan los minutos, pasan las horas y afortunadamente pasan las horas, porque a las 5 horas en las que el niño estuvo desaparecido. Cuando lo encuentran, un poco desorientado, tras unos matorrales, el niño contó un relato difícil de creer, pero igualmente la desaparición del niño había sido difícil, extraña. ¿Por qué no iba a estar relacionada una cosa con la otra? John empieza a explicar que en un momento dado pues decide adentrarse en el bosque y se encuentra con una mujer que en realidad se trataba de su abuela. Y bueno, pues decide acercarse a ella. Esta mujer, su abuela, le dice: ven conmigo que te voy a llevar aquí. ¿Estaba viva o ya Estaba viva. Con lo que esa sensación de extrañeza no la tenía, al contrario, tenía una sensación de familiaridad con aquella persona, que era su abuela, o él creía que era su abuela, ¿no? Al menos en aspecto. Y como digo, esta señora, llamémosle la abuela, efectivamente, pues le dice: ven para acá, John, que te voy a ver un sitio que quiero que veas. Y lo conduce como a una especie de cavernas. Entonces adentran, ¿no?, bajo tierra, y se encuentra que su abuela lo está conduciendo a unas estancias muy curiosas, donde hay una especie de seres humanoides, robots en definitiva, pero que están inertes, quietos. Eso sí, en unas posiciones un poco forzadas, ortopédicas, como yo diría. Son como golems, desactivados. Quizá, unos robots. Él no dice que sean monstruos ni que sean alienígenas, él lo que dice es que vio robots. Recordemos, se trata de un niño de 3 años, a saber qué era lo que realmente estaba viendo y cómo lo estaba interpretando. Pero para él eran robots. Y que también, curiosamente, ahí esparcidas, tiradas por el suelo, había armas, había como fusiles, escopetas, pero unas armas raras, como nunca había visto. Además, había una especie de sonido extraño, inquietante, que procedía de las paredes de aquellas cavernas, ¿no? Un sonido que procedía de la oscuridad de estas, en las zonas no iluminadas, porque en realidad la estancia estaba iluminada por una extraña luz que me recuerda ese caso de los niños verdes de Banjos, ¿no?, de unos niños que también parecen proceder, según contaba la falsa leyenda, del interior de la Tierra. Allí también tenían un sol interior curioso, ¿no? Pues allí también había luz, aunque el niño, el pequeñito John Doe, en ningún momento hace referencia a ningún tipo de fuente lumínica, de lámpara, de bombilla, nada, simplemente que había una luz. Pero las paredes estaban oscuras, sobre todo al fondo, donde todavía no llegaba a ver, y como digo, de estas procedía un extraño sonido. Y rápidamente se dio cuenta de que todas las paredes estaban plagadas de unas arañas gigantes que las recorrían. Así que por suerte él se quedó con su abuela lo más alejado posible de las paredes, pero entonces se da cuenta de que de la cabeza de su abuela empieza a salir un extraño resplandor, como si se le iluminaran los ojos, la boca, y entonces se da cuenta de que realmente aquello no era su abuela, sino que se trataba también de un robot humanoide. Y de repente le dice: quedemos con el detalle, un chico que pensaba que estaba con su abuela y que había entrado en una estancia muy rara con robots, con armas, con paredes llenas de arañas gigantescas. De repente lo que parecía su abuela no lo es tal. Y ojo aquí el detalle, porque inmediatamente mientras su abuela, o ya sabes, se está transformando en robot, le enseña, le acerca al niño como una especie de folio, de hoja, y le dice: por favor, defeca aquí. Y el niño se queda: ¿cómo? Por favor, defeca aquí. Quiero que me defeques aquí en esta hojita. El niño, digamos que se queda un poco trastornado ya del todo, ¿eh?
Ahí dice, bueno, revela su auténtica intención, este robot. Yo me voy, ¿qué es esto? Tú no eres mi abuela, adiós. Y consigue salir. Al parecer no era muy complicado escapar de aquel complejo subterráneo. Aquí. Sí. Y yo me imagino la escena del niño, no demasiado apurado, no corriendo, pero con cierta prisa, saliendo de aquella habitación mientras aquel robot abuela está sosteniéndole una hoja diciéndole, por favor, defécame aquí. Afortunadamente el niño pues sale de la cueva y se queda un poco pues consternado, ¿no? Ya entra casi en estado de shock cuando está fuera, porque empieza a ser consciente de lo que ha vivido, y es entonces cuando a los pocos minutos el padre lo encuentra habiendo transcurrido 5 horas desde que desaparece. Madre mía. Una historia, ¿no? Una historia que dices, te la has podido inventar, chaval, pero que tiene ese detalle bizarro, ¿no? Quizás el niño tuviera algún tipo de trauma con lo de hacerse caca encima, no lo sé, pero... O con los robots. Bueno, quizás sí. Y un trauma también que con su abuela. Con su abuela, no lo sé. Pero es que curiosamente, al escuchar esta noticia, o al hacerse público, o en definitiva, al niño explicar lo que le había sucedido, la abuela dice, ojo, ¿cómo? ¿Que tú te pensabas que ibas conmigo y que en realidad no era yo sino un robot que te dice que le cagues en una hoja? Pues fíjate qué curioso, porque yo no os lo había dicho. Pero hace un año exactamente, también estaba yo en esa zona de las inmediaciones del Monte Shasta de acampada, y en un momento dado, súbitamente de madrugada, tuve que salir de la tienda como si no fuera yo, como si una fuerza me controlase, en contra de mi voluntad, y me puse a cagar en el campo. Que por otro lado pienso y dice, bueno, a lo mejor es que te cogí un apretón y instintivamente pues no tenía más remedio que salir de ahí y cagar. Sí. Pero dice que no porque lo inmediatamente después que recuerda estar cagando literalmente es que vuelve a incorporarse de su saco de dormir en la tienda de campaña y se da cuenta de que le molesta el cuello y se fija con la ayuda de un espejo y ve que tiene como 2 pequeñas incisiones rodeadas de una coloración rojiza en la piel. Cosa que le llamó la atención, quizás la picada de algún insecto. Pero, curioso, está ese elemento de la mierda también, de la caca, de la defecación, como le decía aquella abuela robótica, y de esa acción a priori en contra de la voluntad de uno, ¿no? Como le ocurrió a John Doe en un principio, que se vio pues obligado de alguna manera a seguir a aquella falsa abuela. El elemento escatológico. Yo creo que es la primera vez que hablamos de él, en un caso de humanoides interesados por la mierda humana. Sí. Pues ese era el caso. Porque mira que a veces te abren, te buscan los órganos, cosas más tétricas, ¿no? Pero que te pidan la orina o te pidan las heces directamente ya es más extraño. Pero ojo, entra dentro de toda esa dinámica un poco de la praxis médica. De jugar a eso, a los médicos, a la operación. Hay un poco a... Pero ojo, le estabas pidiendo en realidad al niño y a cualquiera que estuviera en su situación, le estabas pidiendo un imposible. ¿Cómo es eso de cagar en una hoja de papel? ¿Sabes? Bueno, no sé, dame un recipiente que tenga unas paredes donde pues si se mueve aquello no se esparza, no se caiga, pero en una hoja de papel eso le da aún más componente absurdo, ¿eh? Muy absurdo, sí. Como digo, este último ha sido, por ejemplo, un caso que podría ser perfectamente de humanoides, ¿no? Pero que en realidad es prácticamente idéntico, al menos en contexto, ¿no? Al que he explicado antes del niño Wofford de 10 años. Es decir, entras como en ese otro lado, te invade una cierta sensación de normalidad, sobre todo acentuada en el caso anterior, pero aquí no te das cuenta de que no es normal y afortunadamente acabas saliendo. Esas cosas que pasan, ¿no? Ese otro lado, ese mundo de las maravillas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? En alusión, como estamos diciendo en todo momento, a ese libro, ¿no? Ese libro mágico protagonizado por una niña, ¿no? Pero es que es verdad. ¿Cuántas veces, incluso tú, Daniel, en el anterior programa hablaste de situaciones parecidas, en realidad? De gente que parece entrar en un momento dado sin que se dé cuenta, sin apenas transcurrir un segundo. En una realidad completamente distinta. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, pues al parecer sucede, ¿no? Pero, precisamente, como tú comentabas en el anterior programa, hay veces que esas personas que están en esa otra dimensión espejo, paralela, como la queramos llamar, también vienen. No solo vienen,
sino que están viendo a las personas que las están buscando, pero no pueden interactuar con ellas. Y es que así es uno de los casos que podemos encontrar en nuestra querida revista Fortean Times, relatado por una chica de 19 años, que estaba regresando a su casa desde casa del vecino, es decir, entendemos que estaba a muy corta distancia de su casa, pero cuando ya está subiendo los escalones de su porche que le conducirán a la puerta, ve que por más que suba, no puede subir, o por más que quiera, no puede seguir andando. ¿Por qué? Porque hay una especie de barrera invisible, algo físico, que le impide entrar en la puerta. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y entonces también se ve que está siendo controlada por una fuerza ajena a su voluntad y que empieza a caminar de espaldas en un principio en dirección opuesta a donde quería ir, con unos movimientos que ella, como digo, no puede controlar. Como si le estuviera rebobinando la secuencia. Algo así, pero ella haciendo fuerza hacia adelante y no puede. Las Su piernas cuerpo le van hacia atrás. Va hacia atrás todo. Y se dirige a la posición donde instantes antes estaba. Era como si alguien estuviera reclamándola en otra dirección, a donde ella realmente quería ir. Esto dura por unas horas. La chica no puede controlar su movimiento, no puede entrar. Cuando tiene un poquito de control sobre lo que quiere hacer en su casa, se encuentra con ese campo de fuerza invisible y ve como hay personas que pasan por la calle, hay personas que entran y salen de su casa, ya personas como sus padres, que saben que tendría que estar en casa del vecino o ya en su casa y no está, y están preocupados, la están buscando, pero no, por mucho que les grite, que estoy aquí, nadie la escucha. En un momento dado parece que vuelve a tener control de su cuerpo, vuelve a recobrar fuerzas y consigue entrar en su casa, porque al parecer ese campo de fuerza ha desistido, ya no existe. Y es entonces sus padres cuando se la encuentran en una de las habitaciones de su casa llorando desconsoladamente, diciendo que, bueno, que no podía entrar yo en mi casa, que no sé qué me ha pasado, yo os llamaba, no me veíais, os tenía delante, sé que me estabais buscando, no podíais dar conmigo y mira, al final pude escaparme de esa fuerza que me retenía y aquí estoy y no entiendo lo que me ha pasado. En realidad es muy diferente a los casos que he comentado en un principio, pero que no deja de ser esa misma situación, ¿no? Donde te encuentras en un sitio que no procede, que por muy familiar que te parezca, es como si tuvieras... Parece una copia barata. O una copia barata tampoco, porque en este caso no se hablan de elementos como de una extraña niebla o que los colores del ambiente fueran diferentes a como normalmente son. O sea, es el mismo sitio, sí. Sino que... Simplemente que es como que tú no estuvieras ahí. Exactamente. Como si tuvieras solo percepción visual del entorno, pero no tienes control para nada de cómo desenvolverte en este. Ese otro lado que hay quien dice que es muy parecido al nuestro en determinados aspectos, que es, como comentamos, una copia, o ese otro lado fantástico, maravilloso, afortunadamente maravilloso, como en el caso del niño Watford, ¿no? Que fue a parar a una familia de esa muy buena gente, por llamarlo de alguna manera, y considero yo que de forma apropiada, que lo trataron tan bien. Yo no sé, ¿qué piensas, Daniel, de todos estos casos? Evidentemente no hay que olvidar que se tratan de testimonios por escrito. No, claro. E incluso, aunque saliera una persona ahora mismo en YouTube contando algo parecido a lo del niño John Doe de 2010... Sí, siempre estamos en lo mismo. Los humanoides que piden caquita. Al final, o te lo crees o no te lo crees, no hay más. Pero a mí me llama la atención un detalle, más allá de lo interesante de todas estas historias. Este caso de la última chica, de la dificultad para moverse, controlar su cuerpo y demás... Me recuerda un poco a esos... mundos oníricos, casi. Sí, pero también a esos casos en los que los humanoides... Con esos palos, con esas varitas. Parecen moverse... No, yo iba más al hecho de que parecen moverse muchas veces con dificultad. Como si les costara desplazarse por nuestra realidad, ¿no? Como si les estuviera costando un esfuerzo. Es parecido, por lo visto, al esfuerzo que experimenta a veces
una persona que Ujú. parece pasar por un trance parecido. Pero en este caso no solo es que le costara moverse, No, es que era, sino claro, que en un contra de su principio voluntad. Sí, sí. se movía en una dirección a la que no Sí, quería sí. ir. Ya. Esos juegos, ¿no? Esos juegos de la muy buena gente que a veces pues te hacen estar en contacto, te llevan a sus mundos de fantasía. O de la muy buena mente también. A saber. Y para resumir toda esta fenomenología de viajes, de ida y vuelta, ¿no? Afortunadamente hacia ese otro lado, hacia ese mundo de las maravillas, pues podríamos definir 3 puntos principales, ¿no? Que parecen cumplirse sea el caso que sea. Uno de ellos es, ya lo hemos visto, y compartido, aquí pues no tiene que ser esto baladí, con casos, por ejemplo, de encuentros con humanoides. Me refiero al de la normalidad de ese otro lado, pese a mostrar pues una serie de elementos, de personajes que son todo lo más anormal que te puedas echar a la cara, lo más estrambótico, lo más absurdo. Pese a eso, el testigo se encuentra como si estuviera en su propia casa, como el caso del niño John Doe, hasta que ve que su abuela no era su abuela, ¿no? Pero mientras tanto, él estaba con toda normalidad ahí siendo transportado, conducido a un mundo subterráneo con robots, con armas por los suelos, con arañas que deberían asustar al más pintado. Pues no, el niño estaba tan tranquilo, ¿no? Como por ejemplo en casos como me viene a la cabeza el de Barney y Betty Hill, que se encontraban dentro de aquel ovni acompañados por aquellos seres de fuera de nuestro planeta. Y oye, como si estuvieran conversando con el vecino, ¿no? Otro de los puntos fundamentales que tienen en común todos estos casos, donde nuestra realidad parece difuminarse y que nos adentramos en otra bien distinta, es esa otra dimensión, la cuarta dimensión, el tiempo, ¿no? El tiempo parece transcurrir de manera diferente en el testigo cuando está en ese otro lado, respecto a la Tierra, ¿no? A nuestro mundo. Por ejemplo, recordemos precisamente en el caso de John Doe, que el niño parece estar ahí debajo con la abuela robot, vamos a decir, quizá no más de media hora. Pero el padre lo estuvo buscando durante 5 horas y realmente esas 5 horas llegaron a transcurrir en nuestro mundo, aunque el niño no tuviera constancia de ese paso del tiempo, que eso quizá también es interesante. Una cosa es que no se tenga constancia de ese transcurso del tiempo y otra diferente, que no está del todo claro, es que realmente transcurra mucho menos tiempo del que transcurre, digamos, en el mundo real. Algo, evidentemente, archiconocido dentro de los casos de abducción. El tiempo perdido, ¿no? Y otra cosa que es muy frecuente, pero que al menos no he encontrado ningún caso que se ajustara para este monográfico, es el que nos habla de que las personas, los testigos, cuando están ahí en ese otro lado intercambiando pues las charlas esas tan amigables, ahí dale un poquito a la lejía, ¿no? Después se quieren llevar algo de ese otro lado. Algo que hemos leído en las páginas de libros como Pasaporte a Magonia, cuando nos hablan de esas visitas a la comunidad férica, a esas casitas de las hadas, y casos pues mismamente como el de Barney y Betty Hill, que la testigo Betty pues pide llevarse un objeto de la nave para demostrar así su visita con lo extraordinario, como muchos otros casos que seguro que recordaréis. Los paralelismos son evidentes. Como existen estas características que no son, creo yo, poco genéricas, yo creo que esto no hace más que defender, que apoyar, que hacer como la más plausible la hipótesis que nos habla de que todo este tipo de fenómenos, encuentros con entidades marianas, encuentros con seres de la comunidad férica, elfos, duendes, gnomos, encuentros con seres extraordinarios, robots, abuelas y extraterrestres, puede que sean lo mismo y que, sobre todo, depende de la percepción, como diría Alexander Klein en la película de las profecías del Mothman. Todo es percepción. A cada cual se le aparece de manera diferente. Pero en el fondo, estamos hablando siempre de lo mismo.
pues ya llegamos al final del programa y, evidentemente, vías de contacto, Daniel, que empezando por el email, el correo, ¿cuál es? terraincognita.radio@gmail.com, El blog, terraincognitaradio.blogspot.com. también tenemos Twitter, que es Evidentemente, Terra Incógnita R. efectivamente, y Facebook. Terra Incógnita, programa de radio. Y pues no nos podemos olvidar, Daniel, de iVoox, www.ivox.com.es, sí, la página obvio. de podcast por excelencia de la comunidad hispanoparlante. Pero sobre todo, Alejandro, No nos podemos olvidar de ese gran portal www. que una vez nos hizo galardón de un segundo puesto. Yo creo que en su momento inmerecido, y a día de hoy también nos sorprendió mucho. Yo al menos bueno, tengo esa percepción, ¿no?, de que no nos esperamos ganar La ese verdad es que segundo premio Edenex. Y más en 2008, que acabábamos casi de comenzar. Y el programa, bueno, Que acabamos no de estaba a la comenzar. altura de... Acabamos de comenzar. Sí. No recordaba que había sido. ¿2008? No, 2009. No, fue 2009, sí. Llevamos un añito. Ese premio de Radio Edenex, www.edenex.es, la página de podcast de programas de misterio en streaming 24 horas en internet. Os metéis. ¿Queréis escuchar un programa de misterio ahora mismo, después de que terminéis de escuchar este Terra Incógnita, o en cualquier otro momento del día y no sabéis qué programa descargaros o qué emisora sintonizar Pues para al azar. escuchar misterio? Ahí tendréis. www.edenex.es, página del misterio 24 horas en streaming, dirigida por nuestro amigo, al que le mandamos un saludo, Alberto Guzmán. Tampoco nos olvidamos de YouTube, tampoco nos olvidamos de ninguno de vosotros ni de vosotras. Sabéis que os animamos a que dejéis los comentarios que consideréis. Agradeceríamos que siempre fueran relacionados con la temática tratada en los programas en las diferentes vías de contacto. Sobre todo, vemos que os animáis más a comentar en iVoox, pero como decimos, también tenemos Twitter, Y el Facebook también se puede tenemos comentar. Facebook, Sí. y el blog, aunque lo tenemos un poquito dejado de lado, también Bueno, nos pero el vemos. blog se van publicando noticias que siempre son Efectivamente. interesantes. Que tenéis opción, Hmm. que os podéis hacer escuchar. Y también tenemos YouTube, como decía, ¿no? Sí. Que diréis, bueno, pero YouTube, que es lo que yo opino, ¿no? Tendría que ser un medio donde vosotros, como en un principio hicisteis, pues os adaptaseis a él y sobre todo fuera un programa visual. Pues no. Pues no, efectivamente. Pero entonces, ¿cuál es la gracia de YouTube? Pues en principio no, en realidad es escuchar el audio en perfecta calidad. Efectivamente. Así que Para si los alguna que sean vez más puristas, tenéis dificultad en decir, bueno, es que a veces se escucha un poco nítido, ¿no? O que la música suena muy flojita, o incluso a veces se puede llegar a comer las voces. Ojo, esto en YouTube no pasa. iVoox, cuando hace la conversión y reduce la calidad para reducir el tamaño del audio, Todo se homogeneiza mucho. efectivamente. Es así, Pero ¿eh? bueno. Es así, cuando ocurre es así. Sí que os animamos, si queréis, como vengo diciendo últimamente, escuchar Terra Incógnita en su experiencia tal y como ha sido concebida, dirigiros a YouTube. Y queda una cosa más, Alejandro, que te la voy a dejar a ti en esta ocasión. Efectivamente, que no pensaba dejarla de lado. El tema de las donaciones, como ya sabéis, recientemente, bueno, ya no tan recientemente, Hace unos llevamos meses ya, unos sí. meses, y la cosa funciona. Hemos activado la opción de donar. ¿Donar qué? ¿Donar caramelos? ¿Donar cromos? No. Donar cuantía económica. Donar lo que vienen siendo euros. A través de un botoncito que pone donar en la página principal de nuestro canal en iVoox, donde si le dais, pues se activará una correspondencia con PayPal para que a nosotros, si así lo consideráis, pues nos lleguen dineros, No hay mínimo, por no hay los máximo. cuales os estaremos agradecidos siempre, evidentemente, ¿no? Y cómo olvidarnos de ese proyecto que llevamos Pablo Urgel y servidor de Reediciones Anómalas, que por cierto, por si no lo sabéis, pues superamos los 1.500 euros mínimos para asegurar el lanzamiento, la reedición de esa obra clave para entender un poco más la ufología desde el punto de vista de John Keel, que es Operación Caballo de Troya. Pues esos 1.500 euros mínimos para asegurar que esa obra sea una realidad en el mercado hispanohablante ya están ahí. Pero es que no solo hemos llegado a los 1.500, sino que hemos superado los 2.000 euros, que fue un nuevo hito, una nueva meta que nos marcamos para intentar, evidentemente, que más de vosotros y de vosotras pues se pudiera hacer, ¿no? Con un ejemplar de este libro. Y yo creo que en el día en el que estéis escuchando este programa van a quedar 3 días solo para poder haceros con un libro de Operación Caballo de Troya, que como sabéis pues tenéis que ir a la página de Kickstarter, buscad por Reediciones Anómalas o por Operación Caballo de Troya de John Keel y nos encontraréis y veréis que es muy sencillo, siguiendo pues las diferentes instrucciones que podréis encontrar en los menús, en las opciones, mejor dicho, de la izquierda de la página de Kickstarter, y podréis patrocinar el proyecto siempre teniéndolo en cuenta
¿qué os lleváis por patrocinar un libro desde un ebook? Si dais 5 euros a un ebook, un libro impreso y un marcapáginas exclusivo a partir de 15 euros. Yo creo que no está nada mal, ¿no? Para tratarse de un libro y más de un libro tan demandado, ¿no? En cierto modo. Pero 3 días, como digo, 3 días para que os podáis hacer con este ejemplar, con esta joya de la ufología, ¿por qué no decirlo? 3 días para que os podáis hacer con él a un precio más barato del que después, porque sí, habrá un después en Amazon, podréis conseguir. 3 días para conseguir Operación Caballo de Troya de John Keel al mejor precio posible. Yo ahí dejo ese dato que os resulta muy interesante, quiero pensar que sí. Y de nuevo, en nombre de Pablo y en mi nombre, pues daros las gracias a todos aquellos que habéis participado en este proyecto, que ha consistido, repito, por si no ha quedado claro, en por fin reeditar a John Keel en castellano en España, y si no sois de España, si sois de Latinoamérica o de cualquier otra parte del mundo y que queréis tener ese libro, pues que podéis hacerlo a través de Kickstarter, buscando por Reediciones Anómalas o por Operación Caballo de Troya de John Keel. 3 días solo para que podáis conseguir este libro al mejor precio posible, del que estará nunca. Y nada más que decir en realidad, ¿no? No, nada más que decir. Salvo que nos veremos, nos encontraremos. ¿Dónde? En una próxima entrega de Terra Incógnita.